Bienvenidos hermanos, con ustedes el hermano Miguel Espinosa. Hoy vamos a continuar hablando acerca del tema de teología propia con el nombre de los atributos incomunicables de Dios. Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el atributo de la santidad de Dios. Este atributo generalmente tiene una connotación entre los atributos comunicables, pero también tiene una connotación entre los atributos incomunicables. Generalmente yo oro antes de venir a la clase, pero hoy quiero que oremos juntos. Antes de comenzar esta clase, me parece entre todos los atributos de Dios, me parece la máxima entre todos sus atributos, el atributo de la santidad. Tenemos que recordar siempre, jamás olvidar que Dios es un Dios santo. ¿Y qué significa que Dios sea un Dios santo? Pues eso es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces vamos a acercarnos a ese Dios santo en oración, en una actitud reverente, en una actitud humilde, como debe ser. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por tu bendición, Señor, por la vida, por el hecho de que estamos vivos, Señor, con la oportunidad de creer en ti, Señor, con la oportunidad de recibir a tu Espíritu Santo, con la oportunidad, Señor, de tener vida eterna, Padre eterno. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te pido, Señor, que perdones nuestros pecados, Padre, que te acuerdes, Señor, de ayudarnos, Padre Santo, en nuestras debilidades, que nos sostenga, que nos guarde sin caída, Señor, que nos guíe, Señor, que enderece, Señor, delante de nosotros el camino hacia ti, Padre. Guíanos, Señor, hacia tu santo reino. Ayúdanos, Señor, en este camino que hemos emprendido y mantén en nosotros un espíritu recto, Señor, humilde delante de ti. Ayúdanos, Padre, a levantar siempre nuestras manos santas. Siempre estamos en debilidades, pero siempre tu Espíritu Santo nos redarguye, nos sostiene, nos fortalece, nos conforta, nos levanta, Señor. Gracias, Padre Santo, por ese Espíritu que nos has dado, Señor. Te pido por las personas que estén acá hoy escuchando este mensaje, Señor, si no son creyentes, Padre, que tu Espíritu Santo, en tu misericordia, Señor, convenza sus corazones, Señor, que les abra el entendimiento, Padre, así como a Lidia cuando creyó. Tu Espíritu Santo le abrió el entendimiento para entender la palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Ok. Primero que nada quisiera aclarar algo que enseñé en el tema anterior, cuando hablamos acerca de la omnisciencia, el video anterior, y también hablamos acerca de la presciencia. Yo toqué un tema sobre la ira de Dios. Cuando se habla de la santidad de Dios, prácticamente se habla también de todos sus atributos, porque la santidad es, como quien dice, la máxima. En su santidad se reúnen todos sus atributos. Cuando hablamos de la ira es un atributo comunicable. O sea, nosotros sí podemos tener ese atributo. Cuando hablamos de la ira santa, de una ira que nace de Dios. Por ejemplo, cuando yo estoy enojado con el pecado, cuando yo estoy aborreciendo el mal, eso es una ira santa. Esa es la ira de Dios, que aborrece el mal, que aborrece lo malo. De esa manera es que nosotros podemos tener ira. Cuando la palabra dice en Efesios, airaos pero no pequéis, ese airaos que no se considera pecado es ese tipo de ira. Porque cuando vamos a Gálatas y vemos las obras de la carne, entre ellas está la ira. Entonces la ira ahí es pecaminosa. Entonces esa ira es la ira que dice la palabra, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esa es la ira que viene de la corrupción del pecado de Adán y Eva, de la caída. Nuestras emociones y nuestros sentimientos no fueron
no quedaron intactas después de la caída, no se corrompieron, así como la totalidad de nuestro ser se corrompió en la caída, pues nuestras emociones también, y la ira no escapó de ello. Entonces hay una ira pecaminosa, pero también hay una ira santa, que es la ira de Dios. Es santa, es justa, es perfecta, es eterna. Cuando yo hablé en la clase pasada sobre la ira, hablé sobre que Dios, el amor de Dios se derrama sobre los que creen en Cristo, y la ira se derrama sobre los que no creen en Cristo. Uno de los mensajes más importantes de la historia, una de las predicaciones más famosas, es una predicación de Jonathan Edwards, creo que fue por ahí en el siglo XVIII, que arrancó prácticamente el primer gran avivamiento, el primer gran despertar del siglo XVIII. Y ese mensaje lo puede buscar usted si quiere por YouTube, se lo aconsejo, se lo recomiendo. Ese mensaje se llamaba Pecadores en manos de un Dios airado. Se puede imaginar más o menos de qué se trataba. Pecadores en manos de un Dios airado. Cuentan la historia que prácticamente no dejaron, los que estaban escuchando el mensaje no dejaron terminar la predicación porque estaban angustiados, y que se escuchaban los gritos en el pueblo de las personas con un temor de Dios, porque se les abrieron los ojos y se dieron cuenta a través de la palabra predicada que estaban en un peligro inminente mientras que no creyesen en Jesucristo, mientras que no aceptasen el sacrificio de Cristo. De esto se trata también el Evangelio. El Evangelio no es solamente que el que cree es salvo, pues el resultado para el que no cree no es la salvación. El resultado para el que no cree es la condenación. Y la condenación y la destrucción en el infierno no es el reflejo del amor de Dios, no, ese es el reflejo del aborrecimiento que Dios tiene, de la ira que Dios tiene contra el pecado y contra los que tal acto cometen. Eso lo vamos a ver hoy hablando de la santidad, porque para hablar de la santidad de Dios, pues no se puede hablar de la santidad de Dios sin hablar de que Dios está apartado del mal, y no solamente apartado del mal, sino que Él no ama el mal, Él aborrece el mal, porque un Dios santo no puede amar el bien y el mal al mismo tiempo. Eso lo vamos a ir desglosando hoy. También hablé acerca de los niños. Hablé de que muchas personas preguntan ¿por qué Dios permite que muera un niño? Cuando nosotros vemos la caída, cuando nosotros estudiamos la martiología, que es la doctrina del pecado, nos damos cuenta que nosotros somos una raza totalmente condenada. O sea, nosotros somos una raza, decía el profeta, que nosotros nos descarriamos desde el vientre de nuestra madre. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. A veces pensamos que nosotros somos pecadores porque pecamos, pero no es así. La palabra enseña que nosotros pecamos porque ya somos pecadores. Nosotros nacemos culpables de pecado, aunque no tengamos conciencia de pecado. Por ejemplo, un niño cuando nace es un pecador ya, es culpable de pecado. Sin embargo, él aún no ha tenido conciencia de pecado. O sea, él aún no ha pecado, pero el que no haya pecado no lo hace dejar de ser un pecador. Entonces ahí vemos cómo nosotros sí somos pecadores, y porque somos pecadores es que pecamos. Sin embargo, los niños, al no tener conciencia de pecado, al no haber rehusado la fe en Cristo Jesús, al no haber desechado a Cristo, porque ellos no tienen conciencia para rehusar de Cristo, cuando un niño muere, ese niño va directamente al cielo, directamente es salvo. Este niño, de ellos es el reino de los cielos. Es alcanzado por la misericordia de Dios, porque él no ha rehusado de creer en Cristo, porque él es una persona que, aunque es un pecador por herencia, no es un pecador porque lo ha cometido intencionalmente. Él no ha rechazado a Cristo. Ahora, se dice que cuando un niño tiene la capacidad de rehusar, de rechazar a Cristo, que se le predique el Evangelio y él tiene la capacidad de tomar su decisión y rechazar a Cristo, pues esa edad varía.
Es lo que hasta ahora se ha estudiado, que esa edad varía, dependiendo del grado de madurez del niño. Entonces, dependiendo de la capacidad que él tenga para entender el mensaje, bien entendido, y que tenga la capacidad de rechazarlo o de aceptarlo. Entonces, de esa manera ya ahí el niño sí puede tener un juicio, pues, de parte de Dios. Sin embargo, Jesucristo dijo que de los tales es el reino de los cielos. Entonces los niños, aunque nacemos siendo pecadores, pero todavía no tenemos conciencia de pecado, de un pecado hecho por Él directamente. Por lo tanto, cuando un niño muere, es justo, o sea, no sería injusto que Dios permita que muera, porque la paga del pecado es muerte, y todos nosotros nacemos siendo pecadores. Es más, la palabra dice, para los que no están bajo la gracia, para todos aquellos que han rechazado la gracia, que los pecados de los padres pasan aún a los hijos y hasta aún la cuarta generación. Entonces no es injusto que Dios haga justicia, y lo justo es que la paga del pecado sea la muerte. Sin embargo, aunque un niño muera, ese niño va al cielo, ese niño recibe vida eterna, ese niño recibe la misericordia de Dios. Entonces eso es importante que lo sepamos, porque si pensamos que es injusto que Dios permita que un niño muera pequeño, entonces estaríamos juzgando a Dios de injusto. Y sabemos que los niños sí pueden morir de pequeño porque lo vemos en nuestra sociedad. Si Dios, que es soberano, justo, santo y poderoso, permite que eso suceda, pues tenemos en la palabra la respuesta. Dice que todos nosotros somos pecadores aún desde el vientre de nuestra madre, y que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Este niño recibiría la vida eterna. Ahora, cuando hablamos del amor de Dios, para terminar de aclarar sobre el amor de Dios, hay una diferencia entre el amor de Dios como Padre y el amor de Dios como Creador. Cuando Dios ama a su creación, pues Él la ama en su totalidad, completa. Sin embargo, cuando Dios ama a sus hijos, pues solamente es un amor especial, solamente para sus hijos. Por ejemplo, la Biblia habla enfáticamente en muchos versículos que el amor de Dios vino a este mundo para salvar a los que creen. También ahí está hablando del amor como Padre, porque los hijos de Dios son los que son en Cristo Jesús, que es el reflejo del amor de Dios encarnado en la tierra. Ese es su amor como Padre. Pero cuando habla de su amor como Creador, pues dice que Él hace que salga el sol, tanto para el bueno como para el malo, que caiga la lluvia para el justo como para el injusto. Él permite que tanto el justo como el injusto prosperen en su trabajo. De esa manera vemos un amor de Dios como Creador. Pero cuando hablamos de su amor para salvar, de su amor para rescatar, como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está hablando de su amor de rescate, de su amor para salvar. Ese amor es solamente, como lo dice el mismo texto, para los que creen. Y si lo leemos en su contexto inmediato, superior e inferior, vamos a darnos cuenta de que ese amor es derramado solamente sobre los que creen. Cuando nosotros hablamos del infierno, no estamos hablando del amor de Dios, estamos hablando del juicio eterno, del castigo, de la ira de Dios. El amor de Dios es para los que creen. Por eso también dice Efesios, capítulo 1, dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y dice la palabra en amor. Este amor es diferente para los escogidos que para los que no son escogidos. También dice la palabra que hay trigo y cizaña. El trigo es guardado en el granero y la cizaña es quemada en el infierno. Entonces hay un trato diferente, y por supuesto que tiene que haberlo, porque precisamente para eso es que Cristo vino al mundo, para que todo aquel que en Él cree reciba ese amor, pero el que no cree pues ha rehusado de recibir ese amor, y ese amor no se va a derramar en él, sino la ira de Dios. Con todo esto yo quiero entonces entrar en el tema de la santidad. La palabra santo viene del griego hagios, que significa apartado. En nuestra comunidad actual, la palabra santo
tiene un significado más hacia pureza, hacia rectitud, hacia hacer el bien. Tenemos esa perspectiva de la palabra santo o santidad. Pero en la palabra sí habla de ese tipo de perspectiva de la santidad, y está bien. Pero también hay otro significado primordial que le da la Biblia a la palabra santo, y es la palabra apartado, que también puede considerarse con la palabra otro. Cuando la Biblia habla de que Dios es santo, pues Él es santo porque es puro, pero además es mucho más que eso. No es solamente porque es puro, sino porque Él es diferente, o sea, porque Él es otro de nosotros, porque Él está apartado y jamás va a haber alguien igual a Él. O sea, Él siempre, eternamente va a ser otro. Su santidad es eterna. Desde esta perspectiva de la santidad es que consideramos la santidad de Dios como un atributo incomunicable. Desde la perspectiva de la otredad de Dios o la alteridad de Dios. Para el que no comprende lo que significa alteridad, alter en latín es otro. Entonces alteridad viene siendo como la otredad. O sea que Dios es diferente, Dios es otro, no es como nosotros. Y jamás vamos nosotros a poder ser como Él, porque esa santidad que solo le pertenece a Él es eterna, es justa, es inmutable, es única y existe por sí sola y no depende de nadie. Entonces desde ese punto es que enseñamos que Dios en su santidad posee se constituye ese atributo incomunicable, en el sentido de que jamás un ser va a llegar a ser como es Dios, en ningún momento de la eternidad. Solamente Él es otro, y nosotros podemos llegar a parecernos mucho a Él, porque nosotros somos hijos adoptados. Fíjense que cuando Jesucristo dijo, subo a mi Dios y a vuestro Dios, subo a mi Padre y a vuestro Padre, Él hubiese podido decir, subo a nuestro Dios y subo a nuestro Padre. Pero no, Él dijo, subo a mi Dios y a vuestro Dios, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Diciendo de esta manera que Él era hijo de Dios de manera diferente a como nosotros somos hijos. Porque Él es hijo engendrado desde la eternidad y hasta la eternidad por Dios, mientras que nosotros somos hijos adoptados de Dios en ese Hijo Jesucristo. Entonces por eso es que Él hace esa distinción. Yo quisiera que leamos Apocalipsis 4:8. Dice de la siguiente manera, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Fíjese la adoración celestial. Estos seres tenían 6 alas, tienen 6 alas. Dice el libro de Isaías que con 2 alas cubren sus caras, con 2 alas cubren sus pies y con las otras 2 alas vuelan. Imagínense la santidad, la otredad. Dijera el doctor R.C. Sproul, el trauma de la santidad, lo terrorífico de la santidad de Dios y lo sagrado de la santidad, que aún esos seres vivientes, siendo puros, tienen que cubrir sus rostros y cubrir sus pies delante de ese ser totalmente único, totalmente santo, con una santidad que escapa a nuestro conocimiento. Todo lo que nosotros podamos pensar de la santidad de Dios es simplemente una partícula de lo que en realidad es. Imagínese usted, yo leo este pasaje y digo, pero bueno, imagínese, nosotros a veces tratamos a Dios, su santidad, tan a la ligera. Nosotros a veces nos acercamos a orar a Dios y se nos olvida que Dios es tan santo, que Dios es tan puro, que Dios es tan otro, que Dios es tan diferente. A veces creemos conocer en realidad todo, hasta la voluntad de Dios, todo. Y resulta ser que Él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis pensamientos son más altos que los vuestros. Yo no sé si usted ha escuchado el término antropomorfismo.
o antropopatía. El antropomorfismo es como cuando usted escucha o cuando usted lee en la palabra la mano de Dios, o la cabeza de Dios, o cuando usted escucha el corazón de Dios. Es como una manera, una figura literaria, una expresión literaria para que nosotros, siendo tan finitos en nuestro propio lenguaje, podamos comprender un poquito más cómo es Dios. Entonces se le da a Dios forma humana. Ya que nosotros somos humanos, podemos comprenderlo así. Es como un tipo de didáctica, es como una estrategia para que nosotros lo podamos comprender. Pero sabemos que Dios no tiene mano, Dios no tiene pie, o sea, Dios es espíritu. Simplemente se habla de la mano de Dios, se habla del regazo de Dios, se habla del corazón de Dios, se habla de la boca de Dios, para que nosotros podamos comprender un poquito más a ese Dios incognoscible. Eso es el antropomorfismo, antropo de hombres y morfismo de morfo, que sería forma. Cuando hablamos de la antropopatía, antropo de hombre, y patía tiene que ver con los sentimientos, con los pensamientos, con las emociones. Entonces tiene que ver, por ejemplo, cuando decimos que Dios se enojó, cuando leemos que Dios se entristeció, cuando leemos que Dios se arrepintió. Es una manera de decirlo para que nosotros comprendamos un poquito, apenita, de lo que está sucediendo, de cómo es Dios. Es lo que Dios decidió revelarnos a nosotros. Y utiliza esta estrategia llamada antropopatía, ya que nosotros somos seres humanos, se nos hace más fácil comprenderlo desde un punto de vista humano. Pero Dios es mucho más que eso. La ira de Dios no es como nosotros la comprendemos, como la ira del hombre. No, la ira de Dios es santa, es justa, es poderosa. La ira de Dios no tiene fin, es eterna. Y es totalmente benigna, totalmente santa, totalmente apartada de la ira de nosotros, de la ira del hombre. Entonces, cuando entendemos esa santidad, ese grado de santidad, nosotros no podemos llegar a Dios de una manera ligera. Fíjense cuando el profeta Isaías habla de que muerto soy porque he visto a Dios cara a cara. Imagínese usted que él se sintió destruido. Él sintió que iba a morir en ese momento. Solamente porque conocía que Dios era un Dios santo, que Dios es un Dios santo, que es un Dios totalmente apartado. Moisés no pudo ver el rostro de Dios. Dios le dijo: tú no vas a ver mi rostro, vas a ver solamente mi espalda. Porque Dios es totalmente apartado de nosotros. Dios no tiene nada que podamos compararle en esta creación con Él. Simplemente meras enseñanzas a nuestro nivel de comprensión que se nos dan a través del antropomorfismo, a través de la antropopatía, para que tengamos un conocimiento como un niño que apenas conoce un poquito acerca de Él. Porque es tan grande, es tan inmenso, es tan aparte de nosotros, que no tenemos la capacidad de comprenderlo en su totalidad. Es un ser único que vive fuera del universo, que vive fuera del tiempo, que vive fuera del espacio, porque todas son cosas creadas por Él. Entonces, cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando de algo tan grande, de algo tan puro, de algo tan limpio, que aún los judíos procuraban no pronunciar el nombre de Dios, de lo santo que era, de lo santo que lo consideraban. Que aún cuando Moisés se le aparece el Señor, le dice: quítate las sandalias porque el lugar que pisas santo es. ¿Por qué nosotros somos santos? Por la misma razón de que aquel lugar era santo, por la misma razón de que el templo era santo. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo común entre aquel lugar donde Dios le dijo a Moisés: quítate las sandalias, el templo, el arca y nosotros?
Pues lo único que tienen en común es que han sido tocados por el único santo. Todo lo que Dios toca lo hace santo. Por eso es que su santidad va con su aceidad. Él mantiene en su santidad nuestra santidad. Él mantiene en su santidad la santidad de todo lo que Él toque. Y por eso es que cuando Usa tocó el arca del pacto, que era la santidad de Dios, que era la presencia santa de Dios, cayó muerto. Fíjese que Usa de repente presupuso que si el arca se caía, pues se iba a llenar de tierra, de barro. Y de repente él presupuso que ese barro era más sucio que las manos del hombre. Pero Lucas era de Joab, que era un grupo de los levitas, que eran los encargados de ese trabajo, de transportar el arca y de ese tipo de servicio. Y él sabía desde pequeño, tuvo que habérsele enseñado, que las manos del hombre jamás podían tocar el arca. El arca tenía unos orificios por donde ella se agarraba, por unas varas, y nunca se tocaba el arca con las manos. Entonces él presupuso que era mejor tocarla con la mano a que la tocara el polvo. Pero resulta ser que la mano del hombre, al parecer, pues es más contaminante que el polvo. Porque el polvo simplemente es polvo y para eso lo creó Dios, para hacer polvo. Él hace todo aquello por lo que fue creado. Mientras que la mano del hombre está llena de maldad. Aún las manos de Usa el levita, el joabita, que había sido preparada toda su vida para eso, aún la mano de él recibió el trauma de la santidad de Dios. Aún la mano de él no soportó la santidad de Dios y murió en el acto. Y de esa manera podemos ver también, por ejemplo, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira trataron de engañar al Espíritu Santo y murieron en el acto. Ahí vemos a un Dios santo descargando su ira contra el engaño, contra el pecado y aplicando su santa justicia contra tales cosas. Entonces cualquiera podría decir, pero es injusto que solamente por eso hayan muerto. Pero ese es el problema, que no conocemos lo que es la santidad y no conocemos lo que es el pecado. Basta un solo pecado para matar al mundo entero, y eso ya lo vimos con Adán y Eva. El día que comieres del árbol, ese día morirás, ciertamente morirás. Y ese solo pecado mató a la humanidad entera. Ese solo pecado hizo de toda la humanidad una raza de muertos, una raza muerta, una raza de personas apartadas de Dios. Porque eso es lo que significa prácticamente la muerte, estar apartado de Dios. Es una de las concepciones de estar muerto. Estar vivo es estar cerca del Señor, es conocerle. Por eso Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que me has enviado y a quien tú enviaste. ¿Qué es la vida eterna? Pues conocer a Dios y ser conocido por Él. Para conocerle a Él primero hay que ser conocido por Él. Pero vemos cómo la santidad de Dios no solamente es gloriosa, sino que al mismo tiempo es terrible. En el caso de cuando Usa toca el arca y muere, el mismo David se asustó a tal punto que llevó el arca no terminó llegando el arca a Israel, sino que la dejó en la casa de Obedón, del temor que tuvo. Cuando vemos la historia de Ananías y Zafira, cuando vemos la historia de Coré, cuando vemos la historia de cuando se hizo el becerro de oro, que pasó, se le lanzaron las tablas de las piedras al becerro de oro, y vemos cómo la ira y el furor de Dios se encendió en ese momento. Entonces, ese mismo Dios del Antiguo Testamento, santo, es el mismo Dios del Nuevo Testamento, también santo, y lo vemos representado en Ananías y Zafira, de cómo simplemente por un pecado fue justa su muerte inmediata.
Entonces, hermano, no nos acerquemos a Dios con ligereza en nuestro corazón, creyendo que Él está obligado a ser misericordioso con nosotros, porque la misericordia por definición es voluntaria. Al creer que Él está obligado a ser misericordioso, pues ya no estamos pensando en misericordia. Dios es Dios. Tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, se compadece de quien quiere compadecerse y aplica su justicia, su ira y su juicio a quien Él quiere. Entonces, hermano, no se trata de tener miedo a Dios, no, se trata de tener respeto y, dirigidos por ese respeto, venir delante de Él. Si tus manos no están santas, porque generalmente cometemos debilidades, cometemos pecados, la palabra dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y quien diga que no miente hace mentiroso a Dios. Entonces siempre tenemos suciedad en nuestras manos, en nuestros corazones. Por eso en Romanos capítulo 7 del 15 en adelante el apóstol Pablo dice: y no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, y eso hago. Y luego dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Cristo, pero con mi carne a la ley del pecado. Luego comienza el capítulo 8 diciendo en el versículo 1: pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ahí vemos que aún el mismo apóstol Pablo se sentía un miserable mientras que estaba en la carne. Por eso él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, cuando vayamos a acercarnos al Señor, vayamos con vergüenza en nuestro corazón, porque esa vergüenza es la que nos va a llevar al arrepentimiento, y ese arrepentimiento nos va a llevar al perdón de lo que hayamos hecho, al perdón de nuestros pecados, porque ese arrepentimiento y esa vergüenza le van a decir al Señor que sabemos que Él es santo y sabemos que Él puede tener misericordia de nosotros. Y el hecho de que tú te avergüences de tu pecado ya revela que Dios ha tenido misericordia de ti. Porque si Dios no tuviera misericordia de ti, jamás te darías cuenta de lo puerco y de lo terrible que es el pecado. Cuando tienes vergüenza por tu pecado, siéntete alegre, porque debes saber que el Señor, el Espíritu Santo, te está redarguyendo en tu corazón. Pero si tú recaes, reincides en el pecado, pues ten temor de Dios y arrepiéntete. Avergüénzate delante de Dios, pide perdón, pero también Él te fortalece para que no sigas cayendo en lo mismo, porque es un Dios santo, hermano. Eso no se nos puede olvidar. El mismo Dios que hizo que Usa muriera, el mismo Dios que hizo que los hijos de Aarón, cuando ofrecieron fuego extraño en el altar, murieran. Ese es el mismo Dios que hoy en día habita en nuestros corazones. Es el mismo Dios delante de quien el Señor Jesús está siempre intercediendo por nosotros. Y gracias a esa intercesión es que nosotros hoy podemos clamar a Él. Es que nosotros hoy podemos entrar delante de su presencia. Pero imagínese usted Jesús con esa humildad, como un cordero inmolado, intercede delante de Dios por nosotros, y que nosotros vayamos a interceder adelante de ese Dios como aquel que cree que, bueno, pues que es súper santo, o que no tiene nada de qué avergonzarse. Hermano, la palabra dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo te invito a que evalúes tu corazón y en el análisis final te preguntes a ti mismo: ¿será que tengo algo de qué avergonzarme? ¿Será que no hay nada por lo que yo tenga que pedir perdón a Dios? Pues yo hago eso todos los días, y todos los días me doy cuenta de que el único perfecto es Cristo, y le doy gloria a Dios porque no soy salvo por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Yo le doy gloria a Dios porque no soy salvo por mi justicia, sino que Él imputó mi mal y mi condenación a Cristo, y la justicia y la salvación de Cristo a mi vida. Y nada más ese hecho, hermano, me lleva con reverencia ante este Dios santo, ante este Dios puro, ante este Dios aparte,
de todo lo que yo pueda conocer, de todo lo que me pueda imaginar. No podemos, es imposible que cuando conoces a ese Dios, que cuando conoces su santidad, vayas con orgullo en tu corazón, o se te olvide primero pedir perdón, o reconocerle. A veces nos reconocemos más como hijos que a Él como Padre. A veces creemos más y reclamamos todos los beneficios como hijos y se nos olvida que Él es el Padre. No podemos ser hijos si no hay un Padre. Fíjense cuando Jesucristo nos enseñó a orar. Cuando ustedes oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, lo primero que tienes que hacer es reconocer que Él es el Padre. Lo primero que tienes que reconocer es que es alto. Es que está totalmente separado. Es que está totalmente separado de todo lo que nosotros conocemos. Por eso dice: Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, su nivel de santidad, de majestuosidad, es incalculable. Simplemente es por misericordia nos ha adoptado a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuando Cristo dice santificado sea tu nombre, es la primera petición que se hace en la oración del Padre Nuestro. Él está diciendo que tu nombre sea tenido por santo, que tu nombre sea tratado con santidad, que tu nombre sea sagrado, que tu nombre sea santificado en mi vida primeramente, que en mi vida se refleje la santidad de tu nombre, que mi corazón cuando venga a tu presencia reconozca que tu nombre es santo. Entonces eso es la primera petición de la oración modelo que el Señor Jesús nos dejó: santificado sea tu nombre. Segunda petición: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Fíjense que nosotros a veces nos ponemos a orar y lo primero que muchas veces decimos es: Señor, dame esto, dame lo otro, dame esto. Una vez yo, en estos días, había una persona que me dijo: vamos a orar. Y yo le digo: ¿por qué quiere que oremos? Pues yo quiero que oremos para que se me den unos negocios. Y yo le digo: dígame cuándo fue la última vez que usted oró o pidió a alguien orar para glorificar y magnificar el nombre de Dios. Y esa persona me dijo: no me acuerdo. Y yo le dije a esta persona, pues lamentablemente tengo que serle franco a ella, y le dije: pues usted puede estar cayendo en cierta idolatría, porque cuando yo no busco a Dios primeramente, mi intención, mi necesidad de buscarle no es primeramente para alabarle, magnificarle, bendecir su nombre, entonces ¿dónde está la ofrenda de la oración? Si yo lo busco siempre para pedirle por mis negocios, entonces para mí Dios es un instrumento para que se me den los negocios. Mi Dios es mis negocios. Cuando yo busco a Dios más para que me sane, para que me mantenga sano, cuando le pido más es por mi salud, cuando me arrodillo, ayuno, vigilo por mi salud, y no lo hago para magnificarle, para glorificarle, para bendecir su nombre, para reconocer su santidad, su majestuosidad, su inmensidad, para mostrar, para derramar mi amor por Él, por todo lo que Él es, tal vez mi Dios sea yo mismo. Hermanos, cuando el pueblo de Israel levantó el becerro, ellos dijeron: adoremos a Jehová. Ellos estaban pensando que ese era Jehová, que los había sacado de Egipto. Y resulta ser que no, estaban confundidos. No pensemos de Dios fuera de lo que Él es. No adoremos a Dios de manera diferente como Él nos ha enseñado que lo adoremos. Dios quiere que lo adoremos por lo que Él es, porque es santo, porque es eterno, porque es inmutable, porque es todopoderoso, porque todo lo sabe, porque es justo, porque es inmenso. Ese debe ser el motivo principal, que su nombre sea santificado sobre la tierra, que se haga su voluntad, que venga su reino, reconocer su poderío. Pero nosotros, hermanos,
Muchas veces oramos más por una casa. Y no está mal pedir una casa. La cuestión es que cuando nuestro Dios es la casa, entonces oramos a Dios. Generalmente lo buscamos más por la casa que para magnificar su nombre, que para bendecirle, que para reconocer todos sus atributos. Hay personas que estudiar los atributos de Dios le da flojera o lo creen innecesario, pero estudiar las técnicas para el éxito no le da flojera. O reconocer las 4 claves espirituales para lograr tu mejor vida aquí y ahora, eso sí le gusta. Pero cuando tú le dices que Dios es santo, cuando tú le dices que en su santidad Él está irado contra el pecado, que está irado con el que hace lo malo, como lo dice Salmo 5:5, Dios está irado, Dios aborrece al impío. La ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Dios está irado con el impío todos los días. Como dice Efesios 2, y éramos hijos de ira lo mismo que los demás. Eso no le gusta a la gente. Le gusta a la gente lo que llena sus vientres. Como dice la palabra, que vendrán hombres que amarán más su vientre, amadores de sí mismos. Hermano, yo les invito a que nos acerquemos a Dios, pero conociendo al Dios verdadero, conociendo al Dios inmenso, al Dios santo, al Dios eterno, al Dios que existe por sí mismo, al Dios simple que no es compuesto, que es una sola sustancia, al Dios triuno, que conozcamos al Dios que aborrece lo malo, que conozcamos al Dios que tiene misericordias en su soberanía de quien Él quiere. Adoremos a Dios que tiene toda la autoridad para condenar al impío, para condenar al malo, que tiene todo lo que se necesita para salvar al impío, para salvar al malo. Hermano, acerquémonos a Dios con un corazón humilde, acerquémonos a Dios sabiendo que no somos nada sin Él. Acerquémonos a Dios para adorarle, para derramar nuestros corazones, porque no hay palabras que describan el amor de la manera como nos amó. Porque no se trata que nos amó porque me sanó, no se trata que me amó porque me dio una casa, se trata que me amó desde antes de la fundación del mundo y me predestinó para que creyera en su Hijo y la justicia de su Hijo me salvase. Porque me amó de tal manera que entregó a su propio Hijo y me dio el don de la fe para que yo fuese salvo. Imagínense, ese es el Dios al que nosotros nos acercamos cuando oramos. Yo quisiera que esta clase nos deje como enseñanza, o más que una enseñanza, nos deje una conducta. Y es la conducta que tenemos que tener delante de Dios, no solamente cuando estamos orando en nuestra intimidad. La palabra dice orar sin cesar. Oración en la intimidad es un momento de la oración, pero la oración es nuestra vida completa. Esa es la actitud que tenemos que tener en nuestra vida entera. Y de esa manera vamos a saber cuándo es la voluntad de Dios algo. La palabra dice, y el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, cuando sabemos lo que nos merecemos y cuando sabemos lo que Dios nos ha dado y sabemos quién es Dios, llevamos una vida de humildad hacia Dios. Cuando yo sé que soy un pecador, cuando yo sé que por eso es que peco, cuando yo sé que Dios ha tenido misericordia de mí, de la manera que mandó a su único Hijo y me dio la fe para creer, y que Él empezó una obra en mí que la está terminando, estoy en la rueda del alfarero, yo no puedo acercarme a ese Dios de otra manera, no puedo acercarme con otro motivo que de admirarle, que de adorarle, que derramarme en su presencia. Y cuando le digo de acercarme, le estoy hablando desde el momento que crees en Cristo hasta que mueres, porque desde el momento que crees en Cristo hasta que mueres es tu vida de oración. Todo lo que tú hagas en ese trayecto lo estás haciendo delante de Dios, de ese Dios santo,
Todo lo que tú hagas desde que crees en Cristo, lo estás haciendo en el santuario, lo estás haciendo en el lugar santísimo. Te podrás imaginar la misericordia que Dios tiene para nosotros, de que aún siendo pecadores, Cristo no solo murió por nosotros, sino que está intercediendo por nosotros. Yo tenía muchos más versículos, tengo una pizarra ahí llena de versículos, y bueno, por lo que veo no salté muchas cosas, me enfoqué más en la manera como tenemos que acercarnos a Dios, porque yo pienso que es lo más importante de saber, de conocer a Dios, de saber que Él es un Dios santo. Lo más importante, o la enseñanza que eso nos debe dar, la aplicación para nuestras vidas, es que nosotros, al saber quién es Él, eso va a desarrollar en nosotros una actitud diferente de cómo yo voy a vivir mi vida a partir de ahora. Yo quisiera que leamos Hebreos 10 del 26 al 31. Fíjense lo que dice Hebreos 10 del 26 al 31. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando aquí dice y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, está hablando de Cristo y del pacto, no está hablando de la persona, porque el que tiene la sangre de Cristo por inmunda no es santificado en ella. El que fue santificado en esa sangre es Cristo mismo y el pacto, el nuevo pacto. Entonces dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora ve por qué le digo que la ira de Dios está, como dice la palabra, sobre los hijos de desobediencia. Cuando yo le predico a una persona que rehúsa creer en Cristo, que ha escuchado el Evangelio y ha rehusado creer en Cristo, una persona que todavía no ha sido hecha partícipe de la sangre de Cristo, yo no puedo decirle que si sigue en esa condición o estando en esa condición, el amor de Dios está sobre su vida. Porque dice muy claramente la palabra que para aquel que rehúsa creer en Cristo, aquel que oye el Evangelio y no cree en el Evangelio, será juzgado por el Evangelio. Decía el apóstol Pablo: y seréis juzgados por mi Evangelio. Y en Gálatas 1:11 él dice: y el Evangelio que yo os anuncio no es Evangelio de hombre, porque el 12 dice: porque ni lo recibí de hombre, ni tampoco me lo enseñó hombre alguno, sino que fue por revelación de Jesucristo. Este Evangelio viene no solamente para salvar a los que creen, sino que también viene para demostrar que ya han sido condenados aquellos que no creen. Y estas personas que no creen no son el depósito del amor de Dios, son el depósito de la ira venidera de Dios. Por eso el hermano Jonathan Edwards predicó su sermón más famoso, que se llamó Pecadores en manos de un Dios airado. Si yo le enseño al hombre solamente el amor de Dios, pues yo le estoy negando el conocimiento del Dios verdadero, porque Dios no es solamente amor. Dios también es un Dios santo y es un Dios justo. Y es justo que para todo aquel que no acepte a Jesucristo como su único Señor y Salvador, haya una condenación. Porque es que no es el problema es que ya está condenada esa persona. La condenación es el resultado del pecado cometido en el Edén, cometido en el principio. En ese momento toda la humanidad fue condenada. Dice el libro de Romanos que por uno entró la muerte y la condenación a todos los hombres, pero por uno luego vino la vida.
y ese uno es Cristo Jesús. La única manera de nosotros recibir ese amor es a través de Cristo. Por eso es que la palabra siempre dice en el amado. Para el que no recibe a Cristo, hermano, la santidad de Dios se revela en ira. La santidad de Dios se revela en condenación, en justicia. Para el que recibe a Cristo, pues ya esa ira y esa condenación justa fue satisfecha en la cruz del Calvario. Y por eso es que nosotros, esa santidad de Dios se nos revela en misericordia y en amor. Entonces, hoy hay oportunidad para que creas en Cristo. Hoy hay oportunidad para que le recibas, para que tu culpa haya sido satisfecha en esa sangre, en esa cruz. Entonces, queda este mensaje para que analices, para que pienses. Y si no entiendes, todavía está la oración. Tú puedes ir a la iglesia, tú puedes orar, tú puedes pedirle a Dios que te ayude a entender. Como decía David, guíame, endereza tu camino delante de mí, decía el rey David. Porque él sabía el fin de los malos, él sabía el fin del impío. ¿Quién es el impío? La palabra impío en el griego es asebes, que significa irreverente. Es una persona que es irreverente a la ley de Dios, que es irreverente a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se arrepientan. Él manda que todos los hombres se arrepientan. Cuando tú no te arrepientes, ¿y qué es el arrepentimiento? Pues aceptar el sacrificio de Jesucristo, aceptar que eres un pecador, avergonzarte, gemir por tu pecado y recibirás la justicia de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es el arrepentimiento. Y si tú no lo haces, pues entonces eres un impío, eres un irreverente a que Dios, siendo Dios, se hizo menor que los ángeles, se hizo hombre y vino a morir por nosotros. Entonces, el ser indiferente a ese amor de Dios muestra de que ese amor de Dios no se deposita en tu vida, de que ese amor de Dios no está sobre tu vida, sino la ira de Dios que está todos los días sobre la cabeza del impío. Este es el Evangelio del Señor Jesucristo, que debe ser predicado a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, hermanos, espero que hasta aquí le haya sido de provecho este mensaje. Yo creo que voy a tener que dar otra clase de este mismo tema. Tal vez, si veo que hay algunas preguntas, algunas inquietudes, doy otra clase de este mismo tema porque hay mucho que me faltó por hablar. Pero bueno, todo es bajo los propósitos del Señor. Espero que le haya sido de provecho. Le sugiero que si no se ha suscrito a este canal, le dé allá abajo donde dice suscribirse, al botón rojo y a la campanita para que siempre le esté llegando, cada vez que se monte un nuevo video, le llegue la notificación para que lo pueda ver. Bueno, que el Señor les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, espero que le haya sido de provecho. Cuídense mucho.